La Asociación Indígena José Antonio Huenteo Raíz de Castro, fundada en mayo del año 2001, con el afán de valorar y rescatar la cultura ancestral mapuche huilliche, ha realizado una serie de cápsulas audiovisuales con artistas, cultores, artesanos, artesanas de la comuna de Castro, gracias al apoyo del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Mari Pulamuen, Pupeñi, Inchetá Marco Bastidas Cárcamo, soy músico, folclorista, profesor de historia, y en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es la música mapuche huilliche, una música que tiene sus raíces desde lo más hondo de la tierra, de la naturaleza. Vamos a pasar primero desde una música ceremonial hasta también el propio mestizaje que lleva también esta música de la cultura huilliche. Partamos primero por los orígenes, digamos, de la música huilliche. Y es que la música mapuche huilliche lo debemos originar desde el punto de vista de la naturaleza. Todo lo que nos rodea dentro del mundo ha sido música para el propio mapuche. El ruido de los ríos, el ruido del viento, todo eso le ha moldeado también su música, su canto, etc. En el caso aquí de Chiloé, por ejemplo, lo que más nosotros tenemos de música de tipo originaria son las romancias, los romanceos, que son cantos ceremoniales que se realizan en ceremonias como por ejemplo las rogativas marinas, los corrales de pesca, también los lepuntunes, los yeyipunes también, que son rogativas que se hacen en las mañanas, los propios guillatunes también, las investiduras de caciques. En eso se basa, digamos, la romancia. Hubo también otro tipo de poesía que todavía está en discusión si fue cantado o no, que fueron los mismos collac, pero que en realidad cuando Alejandro Cañas Pinochet recogió estos collac, estos poemas, muchos de estos poemas son más bien recitados, no fueron casi cantados. A diferencia de lo que va a ocurrir recién a partir del siglo XIX, siglo XX, con el propio mestizaje de la música huilliche, en donde también con ritmos que vienen de aquí, como la sajuriana, la pericona, la cirilla, se van a llevar hacia otras zonas como por ejemplo como Osorno, en donde se va a llevar esta música y estos ritmos, y va a llevar también a un mestizaje de la propia música huilliche. Muchas bandas musicales, sobre todo de la zona de Osorno, reconocen de que mucha de la música que ellos realizan, canciones como las, obviamente, sajurias, bailes de cuatro, etc., son todas nacidas también propiamente de aquí de la isla de Chiloé. Hay un gran ejemplo, por ejemplo, en el caso de la sajuria con este ejemplar que se llama Esta guitarra que toco, que es un ritmo de sajuria también venido desde acá, desde la isla de Chiloé. Esta guitarra que toco, esta guitarra que toco, tiene boca y sabe hablar. Tiene boca y sabe hablar, solo le faltan los ojos, solo le faltan los ojos para ayudarme a llorar, para ayudarme a llorar. Tres cuerdas son las que toco, tres cuerdas son las que toco, cuatro son con el bordón, cuatro son con el bordón. De las 6 si yo tocara, de las 6 si yo tocara, lloraría mi corazón, lloraría mi corazón, lloraría mi corazón. Dime, dime
dime, que yo te diré, que si tú me dejas, yo te olvidaré. Ese es un ejemplo, ¿no?, de cómo también la influencia de la música chilota se realizó en Osorno. También otro elemento también que tiene primordial la música es el rescate de la lengua, la mantención de la lengua, un idioma que no está en vías de extinción, que no está en vía de morir, se ha hecho también a través de la música. Y como también la música también engloba contexto, historia, medicina, todo lo que es la cultura huilliche también se mantiene dentro de la música. Hablando también de la mantención de la lengua, por ejemplo, hay una romancia de autoría de don José Santos Lincomán que se llama Chaume Hueín. Esta canción también, para que sepa también la gente que está viendo esta conversación, fue también recogida por don Carlos Isamit en los años 40, para hacer un trabajo que se llamó Las Remembranzas Huilliches o Memorias Huilliches, que se llama esta obra. Chaume Hueín, anticura. Chaume Hueín, anticura. Umilla y pillana, cuitan nahue. Acuitan pillana, cuitan nahue. Kumpa kilmi, pumilla y kawin. Kumpa kilmi, pumilla y kawin. Utay mueldo, chaupina kilmi. Utay mueldo, chaupina kilmi. Chaume Hueín, anticura. Chaume Hueín, anticura. Utay mueldo, chaupina kilmi. Utay mueldo, chaupina kilmi. El Chaume Hueín, nos vamos al encuentro, es un ejemplo también de la mantención de la lengua. Ya para ir culminando un poco, hablábamos también de la música de resistencia, la resistencia del indígena o del indio chilote, como se le dice comúnmente. Y ahí podemos denotar también de que muchos mensajes o mucho de lo que relatan los cantores también son las peticiones que se han realizado durante muchos años por parte de las propias comunidades, el respeto hacia nuestra cultura, el respeto también de que nosotros también somos seres humanos, somos personas que también vivimos aquí se vive aquí en este territorio desde hace mucho tiempo. Y como una forma también de englobar esa, podríamos decirlo, esa idea de la resistencia del indígena chilote, es que esta canción de José Santos Lincomán viene también a pedirnos algo que hoy día siguen pidiendo las comunidades, que es la paz y la libertad. Chile será un pueblo libre, levantará su bandera, sus campos todos sembrados, qué hermosa será mi tierra, sus campos todos sembrados, qué hermosa será mi tierra. Y así llegará la paz, y así llegará la paz, y así llegará la paz y la libertad. Y con sus buenas escuelas, con sus buenos profesores, sus mejores hospitales, con alimentos mejores, sus mejores hospitales, con alimentos mejores.
y así llegará la paz, y así llegará la paz, y así llegará la paz y la libertad. No con tanques ni cañones, las semillas en camiones, todos los fertilizantes, los regarán los aviones, todos los fertilizantes, los regarán los aviones. Y así llegará la paz, y así llegará la paz, y así llegará la paz y la libertad. Y así llegará la paz, y así llegará la paz, y así llegará la paz y la libertad.